Bueno, esta clase, que es la de ahora, vamos a hablar del último punto que nos interesa hablar de con respecto a a esto del sistema cardiovascular que corresponde a las enfermedades, ¿vale? Es decir, a los procesos, ¿cierto? De cuando este sistema por alguna razón falla. Y bueno, son varias enfermedades, ¿ya? Yo solo te voy a mostrar algunas, pero en realidad hay muchas más. Eh, la primera que les voy a mostrar se llama arteriosclerosis. Muy común, ¿cierto? Sobre todo hoy en día, en donde cada vez nos alimentamos peor, ¿cierto? ¿Y qué es la arteriosclerosis? Es simplemente la disminución, como dice ahí, del diámetro de los vasos sanguíneos y principalmente del diámetro de las arterias. Bueno, si bien es cierto, la arteriosclerosis puede ocurrir en otros vasos sanguíneos, como en las venas, como en las arteriolas, ¿cierto? Los capilares no, pero en las arterias, ¿cierto? Es donde más se ve eh, generado este problema. Y la razón es súper sencilla, porque como las arterias son los vasos más gruesos, ¿cierto? Los que tienen mayor diámetro, ¿cierto? Eh, para que ocurra arteriosclerosis, o qué es la arteriosclerosis, es simplemente la acumulación de grasa en los vasos sanguíneos. ¿Ya? Eso es la arteriosclerosis, la acumulación de grasa, ¿cierto? Dentro de los vasos sanguíneos. ¿Y qué es lo malo? Lo malo es que esta grasa, ¿cierto? Empieza a hacer que cada vez el vaso sanguíneo se vaya haciendo más estrecho, ¿ya? El diámetro, el lumen del vaso sanguíneo se vaya haciendo cada vez más estrecho. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que obviamente si yo hago más estrecho el vaso sanguíneo, obviamente la sangre tiene menos lugar por donde pasar. Entonces, estas placas, porque son verdaderas placas de grasa que se forman acá, ¿cierto? Este material graso que se forma acá, se llaman ateromas, ¿ya? Eso es el nombre que tienen estas placas, ¿verdad? De grasa que se forman en los vasos sanguíneos, los ateromas. Entonces, ¿cuál es el problema de los ateromas? Primero que disminuyen el diámetro del vaso sanguíneo, y eso ya es lo suficientemente malo para, por ejemplo, estimular a que este vaso se endurezca. Y ustedes muy bien saben que para una de las características importantísimas para que funcionen bien las arterias es que tienen que ser laxas, o sea, se tienen que deformar. ¿Y por qué se tienen que deformar? Obvio, porque como soportan tanta, ¿cuánto se llama? Tanta presión, ¿verdad? Tienen que tener, eh, ¿cuánto se llama? Tienen que tener la posibilidad de deformación. ¿Me explico? Entonces, si no está presente esta posibilidad de deformación, ¿cierto? Obviamente va a traer problemas y el problema principal es que se endurecen haciendo que pierdan, ¿cierto?, la posibilidad de expandirse o de cambiar su forma cuando, ¿cuánto se llama? Cuando por dentro de ellas evidentemente va avanzando la sangre. Acuérdense también de que las arterias son los vasos sanguíneos que reciben la mayor cantidad de sangre y así es o sea, la mayor presión, perdón, de sangre. Entonces, ¿qué tiene de problema eso? Que como ahora el vaso sanguíneo es más estrecho y recibe muy alta la presión, porque está a la salida del corazón, ¿verdad? O están a la salida del corazón, mientras más estrecho es el lumen, más estrecho es el espacio por donde pasa la sangre, más presión hay. Acuérdense que cuando ustedes riegan, ¿cierto? Y le ponen el dedo a la manguera, el chorro sale más lejos porque aumenta la presión. Entonces, si ya la presión es alta en las arterias, y más encima usted hace que el diámetro de la arteria sea más chico, o sea, más aumenta la presión. Entonces, ¿qué problema trae eso? Que finalmente las arterias pueden incluso explotar, ¿sabes? Se pueden romper, se pueden eh, así verdaderamente explotar. ¿Se fijan? Entonces, eso obviamente puede traer un tremendo problema. O sea, si a usted le explotan las arterias, es prácticamente muerte segura, ¿cierto? Que no hay mucho más que hacer, porque la hemorragia que va a tener, ¿cierto? Va a ser tan grande y tan drástica que no hay forma de pararlo. Bueno, va a perder una cierta cantidad muy alta de sangre en poco tiempo
Y el problema que trae eso es la muerte. Así de drástico y de sencillo finalmente es todo lo que ocurre. ¿Cómo puedo generar ateromas? Entonces es una buena pregunta que... sí, sí, para allá voy, justamente para allá iba Macarena, sí, está muy bien. Bueno, partamos por evitarlo. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo evitar? Antes de eso, otra cosa, perdón, sí, antes de hablarles de cómo evitarlo. eh, Cuando yo tengo el vaso sanguíneo más estrecho, por la generación de ateromas, también es más fácil que se bloquee. Sí, pues, si por aquí anda sangre, ¿cierto? Y por ejemplo, se puede formar un coágulo o algo y tapa el vaso sanguíneo. Y si se tapa, quiere decir que va a quedar un sector que no le va a llegar sangre. Y ustedes bien saben que cuando a algo no le llega sangre, las células se empiezan a morir. ¿Se fijan? Entonces, claramente, eh, es complicado y es un problema y muy grande el hecho de tener ateromas, ¿verdad? Dentro de nuestros vasos sanguíneos, ¿ya? Em, bueno, entonces, ¿cómo, cómo podemos evitar, ¿cierto? ¿Cómo podemos evitar la formación de ateromas? Partamos por lo más básico. ¿Cómo podemos evitar la formación de un ateroma? Primero, comiendo bien, ¿cierto? No comiendo cosas con tanta grasa, no quiere decir que si a usted le gustan las papas fritas o las cosas fritas o con mucha grasa, se le van a generar ateromas, no. Pero si usted, no sé, pues come eso todos los días por muchísimos años, ¿cierto? Todos los días, a cada rato, ¿cierto? Evidentemente la probabilidad de usted generar ateroma, lógicamente, aumenta, y aumenta muchísimo, ¿cierto? Entonces, también es importante, ¿cierto? El cuidado de la dieta, ¿cierto? Para evitar la generación de ateromas muy, sobre todo a temprana edad, como la edad que tienen todos ustedes, ¿se fijan? ¿Y cómo hacer, si ya, por ejemplo, yo tengo un ateroma o tengo ateromas, ¿qué hago? ¿Cómo lo puedo eliminar, por así decirlo? Y la verdad de las cosas es que no hay, o que yo conozca al menos, no les mentiría si les dijera así, no, yo conozco la forma, bueno, no lo sé, pero sí de que hay una manera quirúrgica de sacar o de eliminar los ateromas, eso es verdad. ¿Cómo? Bueno, la forma quirúrgica de eliminar los ateromas es a través de una intervención que se llama el varillaje. ¿Qué es lo que se hace? Eh, a través de las piernas, o a través incluso desde los pies puede ser, ya cuando es muy grande, ¿cierto? Las cosas y son muy masivas, eh, se hace un corte y se les introducen unas varillas, que son unas varillas de metal, son de acero, y a través de esas, por los vasos sanguíneos, a través con esas varillas, el médico va moviendo esas varillas, ¿cierto? Y prácticamente raspando las arterias por dentro, ¿cierto? Para sacar estas costras de grasa que hay pegadas, ¿cierto? En los distintos vasos sanguíneos. ¿Se fijan? Entonces, esa es la intervención quirúrgica, que como les vuelvo a insistir, se llama varillaje quirúrgico, ese es el nombre que tiene, para, por así decirlo, y en una forma bien coloquial, verdaderamente raspar por dentro ¿cuánto se llama? Las distintas arterias, ¿cierto? Para sacar de alguna forma, ¿cierto? Estas costras de grasa, estos ateromas, y de esa manera volver a la normalidad la cavidad de las arterias o de los vasos sanguíneos que estén dañados, ¿cierto? Y tapados por estos cúmulos de grasa, estos ateromas, ¿ya? Obviamente, el hecho de tener ateromas, lógicamente la calidad de vida se va a las pailas, ¿cierto? Claramente no vamos a tener una muy buena calidad de vida al tener estos vasos sanguíneos tapados, ¿verdad? Más sabiendo si son arterias, ¿cierto? Lógicamente van a tener muchísimos problemas. Por lo tanto, claramente no es bueno, ¿cierto? No es bueno tener estas cosas. ¿M? La otra enfermedad que también es muy común, que ocurre a nivel del corazón, ¿cierto? Son los infartos. ¿Y qué es un infarto? Simplemente la muerte de células del corazón, ¿ya?
Y lo más probable, no siempre es por eso, pero la causa más probable de un infarto es que las células se mueren porque no les llegó irrigación sanguínea. Vale decir, algunos de los vasos de las arterias coronarias, ¿cierto? Que son las que irrigan el corazón, y por tanto las células del corazón, está obstruida, por ejemplo, por un ateroma. ¿Se fijan? También se pueden generar ateromas aquí adentro. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si los vasos sanguíneos coronarios se tapan, ¿cierto? Se les genera un ateroma, la sangre no llega a las distintas partes del corazón. ¿Y cuál es el problema? El problema es que las células del corazón, los cardiomiocitos, por ejemplo, se mueren. Y si se mueren, eh, no late más el corazón, pues. ¿Se fijan? Entonces, el problema es que si no late más el corazón, uno también se muere. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a usted, por ABC motivo, no le llega sangre a un tejido, que en este caso es en el corazón, porque un vaso sanguíneo está tapado, ¿cierto? El hecho de que no te llegue sangre a un tejido, ese problema, ¿cierto? Se llama isquemia. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene. Cuando a ti no te llega irrigación sanguínea a un tejido, se produce lo que se llama la isquemia. Y ese es el problema, ¿cierto? Que ocurre cuando eh, pasa, ¿cierto? Eh, el grave problema de que los vasos sanguíneos se tapan y dejan tejidos, ¿verdad? Sin irrigación sanguínea. Y esos tejidos se mueren, producto de que no les llega irrigación sanguínea, y se produce la isquemia. Y cuando ocurre isquemia en el corazón, pasan los infartos. ¿Se fijan? Eso es el problema, o eso es un infarto como tal. ¿Ya? Y obviamente ese tejido que se muere, se murió, ¿no? No hay forma de volver así atrás, así como si le vuelvo a tirar sangre, no, se murió, ¿no? ¿Ya? Eso es lo malo de eso. ¿Me explico? Así que igual es importante que lo tengan ahí como un detalle, ¿cierto? De cuidar su corazón, ¿cierto? Y evitar que pasen estas cosas. ¿Mm? Bien, ¿qué más? ¿Qué otras enfermedades tenemos? Bueno, aparte de estas dos que les he nombrado, otra muy común es la anemia, ¿cierto? Y cuando ustedes tienen anemia, ¿qué es la anemia? Es simplemente la disminución de la cantidad de eritrocitos. Cuando ustedes tienen baja cantidad de eritrocitos, vale decir de glóbulos rojos, ustedes tienen anemia, ¿cierto? Hay anemias que son normales, sobre todo en las mujeres, ¿ya? Porque ustedes mujeres, si son fértiles, todos los meses botan sangre a través de la regla, ¿cierto? Y eso a ustedes les produce una anemia, pero es una anemia normal, es una anemia que está contemplada dentro de su ciclo de vida. ¿Dónde viene el problema? El problema es cuando una persona, ¿cierto? Tiene anemia siempre. O sea, no es necesariamente, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de una mujer que esté con la regla, lógico, va a tener anemia. Pero si no está con la regla y está con baja cantidad de producción de glóbulos rojos, claramente ahí es un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que si yo tengo pocos glóbulos rojos, no puedo transportar oxígeno. O transporto oxígeno, pero poco. Tampoco puedo transportar dióxido de carbono. Entonces, el transporte de gases dentro de la sangre se ve súper disminuido cuando yo tengo anemia. ¿Y cuál es el problema de eso? Que si yo no transporto oxígeno, porque no tengo cómo, porque no tengo glóbulos rojos y por tanto no tengo hemoglobina ni nada por el estilo, las células empiezan a quedar sin oxígeno o tienen que acostumbrarse, entre comillas, a vivir con un poco menos de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Que las células disminuyen su funcionamiento, po. Se apagan un poquito porque dicen, chuta, hay poco oxígeno, entonces no puedo funcionar al 1000%, sino que tengo que funcionar más apagadito para no gastar tanto oxígeno. ¿Qué pasa? Entonces las personas con anemia, ¿cierto? Su ánimo, su fuerza, ¿cierto? Su vitalidad, entre comillas, ¿cierto? Anda muchísimo más baja, porque sus células están trabajando, pero están trabajando en menor cantidad. ¿Se fijan? Entonces, claramente es un problema súper grande el hecho de tener anemia, ¿cierto? Ya cuando es muchísimo, ¿cierto? El grado de anemia, uno puede generar un trasplante, vale decir, una transfusión, ¿cierto? De sangre, en el caso ya que sea muchísima la anemia, por ejemplo, no sé, pues me hice una herida y perdí mucha sangre,
pero cuando ya hay problemas, ¿cierto?, en producción de glóbulos rojos, vale decir un problema a nivel de la médula ósea de los huesos, ¿cierto? Y ahí habría un problema a nivel de las células madre y cosas por el estilo. Y ahí es difícil lo que se puede hacer, porque claramente, ¿cómo soluciona eso? Si el problema es muy profundo, no sé si me explico. Entonces, muchas veces, ¿cierto? Cuando ocurren estas anemias que son congénitas, vale decir, donde hay un problema a nivel de las células madre, eh, no hay mucha solución. Y lo que hay que tratar de hacer es, entre comillas, acostumbrarse a vivir así. Cosa que obviamente no es muy agradable, pero es lo que hay. O sea, no hay otra forma de poderlo hacer. ¿Ya? Eh, Hay un tipo de anemia que es una anemia genética que se llama la anemia falciforme o faliciforme. Ese es el otro nombre que tiene, la anemia falciforme. Esa anemia es una anemia genética, ¿ya? ¿Y qué les ocurre a estas personas que tienen anemia falciforme? Que, bueno, tienen un problema en la codificación de una de los aminoácidos que forman las proteínas del glóbulo rojo, del citoesqueleto del glóbulo rojo, y el glóbulo rojo cambia de forma. El glóbulo rojo tiene normal es así, como una célula, ¿cierto? Que tiene como un hoyito al medio. Pero las personas que tienen anemia falciforme, ¿cierto? Tienen los glóbulos rojos como en forma de C, así, como una verdadera C. Se les enrosca los glóbulos rojos. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando se enroscan los glóbulos rojos no pueden transportar oxígeno o pierden muchísimo la probabilidad de unión de la hemoglobina con el oxígeno. Entonces las personas que tienen anemia falciforme, claro, eh, eh, no es que tengan pocos glóbulos rojos, lo que pasa es que sus glóbulos rojos no son funcionales, porque como están deformes y no pueden llevar el oxígeno, no sirven. Entonces es como lo mismo que no tener glóbulos rojos, por eso se llama anemia falciforme. Y eso es una anemia genética, ¿sí? Que yo me imagino que ninguno de ustedes tiene, porque si no ya tendrían, ¿cierto? Tendrían los síntomas, bueno, desde que uno nace tendría ya los síntomas, y para tener anemia falciforme tendrían que tener alguno de sus padres que sea igual que ustedes, para poder que se cumpla la condición genética de poder tener esta enfermedad, para la cual por lo demás no hay solución, ¿ya? Esa es una de las características de esa enfermedad. Otro problema a nivel de enfermedad es la leucemia. Si ustedes saben o conocen a alguien que tiene leucemia, bueno, obviamente mis respetos, ¿verdad? Porque la leucemia es súper complicada, porque la leucemia es un cáncer a la sangre, ¿ya? Eso es la leucemia, tener cáncer en la sangre. Y específicamente eh, en las células madre que generan los leucocitos, o sea, las células del sistema inmunológico. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que hay dos tipos de leucemia. Las personas que tienen muy baja cantidad de leucocitos, porque sus células blancas, ¿cierto? Son prácticamente... eh, sí, no te preocupes, ya me habían avisado. ¿Qué dije? Que las personas que tienen leucemia, ¿cierto? Pueden tener el problema de que tienen muy poca cantidad de leucocitos, porque producen muy poca cantidad. Eso es un tipo de leucemia. Y lo otro es lo contrario. O sea, las personas que tienen leucemia, en sus células blancas se reproducen como locas y tienen un incontrolado número de leucocitos, o sea, un elevado número de leucocitos. Pero ¿cuál es el problema de tener muchos leucocitos? El problema es que están todos malos. El problema es que no funcionan. Ese es el problema. Entonces, es como que una persona que tiene leucemia, ¿cierto? Su sistema inmune, porque acuérdense que los leucocitos son parte del sistema inmune, son las células del sistema inmunológico, no funcionan. Son personas que están inmunodeprimidas, ¿cierto? De manera genética debido a este cáncer, ¿cierto? A nivel de la sangre.
Obviamente, como cualquier cáncer, ¿cierto? No hay cura, ¿cierto? No se tiene la cura para poder sanar, ¿cierto? Este tipo de enfermedad. Pero, bueno, hoy en día se tienen hartas formas, ¿cierto? De tratar la leucemia. eh, Algunas son bastante invasivas, pero de que las personas tienen un mejor eh, prospecto de vida o esperanza de vida, que es lo que se le llama así como cuánto voy a vivir, por así decirlo, en vista de que tengo leucemia, eh, con tratamiento eh, se prolonga bastante la esperanza de vida, ¿ya? Con un tratamiento correspondiente, ¿cierto? Con fármacos, con ciertas drogas, en fin, hace bueno, no es que te sanes de la leucemia, pero sí la velocidad a la cual ocurren estas divisiones celulares incontroladas disminuye, y disminuye bastante, ¿ya? Y eso obviamente trae consigo que la oportunidad, ¿verdad?, de tratar de controlar un poco mejor, ¿cierto?, esta enfermedad del cáncer. ¿Mm? Bien, ¿qué otras enfermedades tenemos a nivel de las enfermedades cardiovasculares? Otras enfermedades que les voy a mostrar son otras dos que les voy a mostrar. Una es la trombosis y las otras son las famosas varices. Bueno, la trombosis es simplemente la generación de un trombo. ¿Y qué es un trombo? Un coágulo, ¿cierto? En un vaso sanguíneo. ¿Cuál es el problema? Usted dirá, pero si los trombos se tienen que formar. Sí, pero se tienen que formar cuando hay una herida, cuando hay una ruptura del vaso sanguíneo. Ahí se tienen que formar los trombos, para evitar, ¿cierto?, las hemorragias y taponar rápidamente el vaso sanguíneo. El punto es que las personas que tienen trombosis se les forman los trombos adentro de los vasos sanguíneos. O sea, sin necesidad de que haya una fuga, por así decirlo, de la sangre, a estas personas se les forman trombos adentro de los vasos sanguíneos. ¿Y cuál es el problema? El problema es que los trombos empiezan a viajar a través de la sangre eh, y la misma sangre, ¿cierto?, los va golpeando y por tanto los va empujando. ¿Y cuál es el problema? El problema es que estos trombos empiezan a crecer y va a llegar el momento en el cual ese trombo va a ser lo suficientemente grande como para pegarse, por ejemplo, no sé, pues en una vena, en una de estas, ¿cuánto se llama? De las válvulas que tienen las venas, por ejemplo, ¿cierto? Las que permitían, ¿cierto?, evitar el flujo retrógrado, pegarse ahí y taponar el vaso. ¿Y cuál es el problema? Que claro, el trombo está haciendo su función, pues está taponando. Sí, pero el punto es que no está taponando una salida o una fuga de sangre, está taponando el vaso sanguíneo, está taponando el flujo de sangre. Y el problema es el mismo que ya les había contado. Si yo tapono un vaso, lo corto, ¿cierto? O sea, evito la circulación de la sangre a través de ese vaso, ¿cuál es el problema? El problema es que va a quedar algo sin irrigación sanguínea. ¿Y cuál es el problema de que algo quede sin irrigación sanguínea? Que las células se mueren y ocurre isquemia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted tiene trombosis, ¿cierto? Usted, si usted no se trata la trombosis, bueno, verdaderamente no se trata la trombosis, pasa mucho, o sea, yo no lo he visto, pero sé que ocurre, que de repente se les forman trombos a la gente, sobre todo en las piernas, ¿cierto? Donde están las venas que traen la sangre de vuelta al corazón, sobre todo en contra de la gravedad, ¿verdad? Se le forman trombos, se le quedan pegados ahí, en las partes, sobre todo en las partes más de las extremidades inferiores, las piernas, los pies, los dedos de los pies, en fin, y ocurre isquemia, les ocurre isquemia en esos lugares y se les empiezan a morir las células del pie, de la pierna, en fin, y si esto no se trata, ¿cierto? Se pueden quedar hasta sin extremidades, porque finalmente se muere todo eso, se hace necrosis, ¿cierto? Se muere todo ese tejido, y después no hay nada más que hacer, pues hay que cortar nomás. Significa hay que eh, amputar, ¿cierto? Hay que cortar, porque ya no hay nada más que salvar de todo ese sector, ¿cierto? Y las personas después empiezan a tener, ¿cierto?, que sufrir amputaciones, ¿verdad? Y cortarle un pie, cortarle una pierna, ¿cierto? Lo cual, obviamente, con todo el problema que todo eso trae, ¿no es cierto? La invalidez, ¿cierto? Y bueno, todos los problemas habidos y por haber
con respecto a no tener una extremidad, ¿cierto? Claramente eso es un problema, se puede vivir sin eso, lógico, pero cuesta, ¿cierto? Cuesta. Y por último, una de las últimas enfermedades que también es muy común es las varices. Las varices principalmente afectan a las piernas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque las varices eh, se producen por un mal funcionamiento de las válvulas de las venas, ¿ya? ¿Qué pasa? Que las válvulas, bueno, cuando nosotros somos jóvenes, ¿cierto? Como nosotros, entre comillas, ¿cierto? Claro, nuestras válvulas funcionan re bien, pero ¿qué pasa? Que cuando ya estas cosas ya no funcionan del todo, con la edad, ¿cierto? Esto se va echando a perder, se van endureciendo, entonces ya no funcionan tan holgadamente como cuando uno es joven. Pasa que ya no cumplen justamente la función para la cual están hechas. ¿Cuál es la función? Evitar el flujo retrógrado. El punto es que cuando estas ya no funcionan como tal y se empiezan a endurecer, en vez de evitar el flujo retrógrado, hacen que la sangre se quede aquí, entre medio de estas válvulas. ¿Y cuál es el problema de que la sangre se quede acá, entre medio de estas válvulas? Que se empieza, como dice ahí, a estancar. Y cuando la sangre se empieza a estancar, ¿cierto? Como ven acá, se empieza a estancar, las venas se ensanchan, ¿ya? Aumentan su tamaño. Entonces, eso, como aumenta el tamaño, ¿cierto? Se pueden observar incluso a nivel de la piel, ¿cierto? Cuando uno ve y dice, oh, tengo varices, es porque eso, porque las venas, ¿verdad? Están sumamente hinchadas debido a que están estancando a la sangre que tiene aquí, justamente a nivel de las ¿cuánto se llama? Eh, de las válvulas, ¿verdad? De las venas, ¿ya? O sea, la sangre se queda estancada en estos lugares y eso genera la deformación y el ensanchamiento, ¿verdad? De las venas, lo cual también es doloroso, ¿cierto? Y también si uno lo mira desde un punto de vista superficial, también es poco estético. No es muy agradable, ¿verdad? Tener eh, las piernas, ¿cierto? Con estas cosas, ¿cierto? En los vasos sanguíneos, ¿ya? Eh, pero eso, ¿cierto? Denota un mal funcionamiento, ¿cierto? De los vasos sanguíneos, en este caso de las venas. Las varices, en realidad, estamos destinados, entre comillas, a tener varices. Es una enfermedad que, así como, bueno, todos vamos a tener, entre comillas, en algún momento de nuestra vida, algunos antes, otros después, pero lo más probable es que sí, ¿sí? Porque finalmente esto se da por un proceso de desgaste de las venas y de las válvulas de las venas con la edad, ¿ya? Esto se va desgastando con el paso de los años y claro, es entendible que esto ocurra. Claro, ojalá retrasarlo lo más posible, ¿cierto? Pero claro, pues eso es lo que ocurre, ¿ya? Por eso ocurre en esto de la, ¿cuánto se llama? De las varices. Así que eso con respecto a las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Eso es lo que tenía por comentarle y era lo último que teníamos que ver con respecto a esto de, ¿cuánto se llama? De el sistema cardiovascular, ¿sí? Así que ya con eso cerramos, ¿cierto? Nuestro sistema cardiovascular, ¿cierto? Y comenzamos hoy día a introducir, ¿cierto? Nuestra primera parte, ¿cierto? De lo que sería el sistema respiratorio, ¿cierto? Que es el siguiente sistema que vamos a ver ahora. Así que voy a pausar. Respiratorio también es un sistema que ustedes vieron cuando eran más pequeños, ¿cierto? Y probablemente no se acuerden de mucho, ¿cierto? Pero ahora vamos a ir viendo, ¿cierto? Qué hace cada parte y cosas por el estilo. Otra cosa que también vamos a ver, anexo a esto del sistema respiratorio, es un poquito de algo que, entre comillas, es parte del sistema respiratorio, pero uno como que lo ve no parte del sistema respiratorio, sino como que lo ve aparte, pero en realidad está muy ligado, que es la respiración, pero de las células, ¿ya? Vamos a ver un poco de la respiración celular también, ¿ya? Que tenemos que saber y entender cómo funciona, ¿cierto? Y para qué sirve y todo lo demás, ¿ya? Bien,
Entonces, vamos a partir, ¿cierto? Con el proceso como tal, y vamos a entender, ¿cierto? Cómo actúa este sistema y cómo está hecho, ¿cierto? Sus partes. Y por favor, me van ayudando, ¿cierto? Dentro de las cosas que tenemos que ir viendo. Bueno, primero que nada, la parte de las plantas no las vamos a ver, ¿ya? Porque esa no. A mí ahora solamente me interesa la respiración humana, ¿sí? No la de las plantas. Lo cual no quiere decir que no importe o que no sea interesante, pero en este curso, ¿cierto? No lo abordamos. Ya, entonces, el sistema respiratorio, al menos en nosotros los animales, como es ahí, está estructurado por vías, ¿cierto? Y zonas donde hay un lugar específico, que es donde ocurre el intercambio gaseoso. Y ese intercambio gaseoso ocurre con el sistema cardiovascular. O sea, ya, es cierto, uno respira el oxígeno y ese oxígeno finalmente tiene que llegar a la sangre, porque a través de la sangre llega a las células, ¿cierto? Entonces, yo de alguna manera, este oxígeno que estoy respirando por la nariz, tiene que llegar a algún lado y en ese lado se tiene que pasar a la sangre y después a través de la sangre yo lo puedo distribuir por las células, ¿verdad? Y así también, cuando las células reciben ese oxígeno, ellas algo hacen con ese oxígeno. ¿Y qué hacen? Bueno, producen energía, producen ATP, ¿ya? La energía celular, ¿cierto? La adenosín-trifosfato, la energía celular a través de un proceso que se llama respiración celular. Entonces vamos a ver estos dos procesos, obviamente este primero y este después. Son los dos procesos que vamos a ver. Bueno, al menos a mí, en este curso, como estas ciencias de la salud, ¿cierto? A mí me interesa el sistema respiratorio humano, lo cual no es igual en otros organismos, porque otros organismos, por ejemplo, ni siquiera tienen pulmones. Ejemplo, los peces, ¿verdad? Los peces no tienen pulmones, pero respiran igual, ¿cierto? ¿Cómo respiran los peces? ¿Eh? ¿Alguien sabe cómo respiran los peces si no tienen pulmones? No, como bronquios, no pues. Por branquias, ¿ya? Ese es el nombre que tiene, ¿ya? Las branquias, ¿sí? Eso, branquias, ¿ya? Eh, bueno, y ahí hay otro proceso, ¿cierto? Que, bueno, es bien interesante, pero no vamos a ahondar en ese detalle. Pero nosotros, al menos los mamíferos, ¿cierto? Que vivimos en la Tierra, necesitamos el oxígeno del aire. Entonces, nosotros respiramos a través de los pulmones, ¿cierto? Ese es nuestro gran órgano de respiración. Y nosotros tenemos dos pulmones, como izquierdo y derecho ahora, y las vías anatómicas que llevan el aire hasta acá, hasta los pulmones, ¿ya? Eh, Algo bien interesante es que anatómicamente hablando, el sistema respiratorio es re sencillo, tiene poquitas partes. A diferencia del digestivo, a diferencia del cardiovascular, este otro tiene poquitas partes, tiene las partes precisas, por así decirlo. Ya que son básicamente las que ustedes ven acá. Ya tenemos la cavidad nasal, las fosas nasales, ¿cierto? Eh, la faringe, la laringe, la tráquea, y bueno, los pulmones, pero adentro de los pulmones hay estructuras que se llaman bronquios y bronquiolos, ¿ya? Y finalmente unas estructuras finales que se llaman alveolos, ¿ya? Que las vamos a ir viendo con más detalle. ¿Mm? Todo lo que está fuera de los pulmones, vale decir, la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, todo eso, se llaman vías de conducción o vías respiratorias. ¿Cuál es la función? Llevar ¿cuánto se llama el aire, ¿verdad? Hacia los pulmones. ¿Ya? Bueno, aquí también incluyen los bronquios y los bronquiolos porque en parte también lo único que hacen estas estructuras es llevar el aire. ¿Ya? Perdón. Lo único que hacen es llevar el aire que uno respira en dirección a los pulmones. Y esas se llaman vías respiratorias o vías ¿cuánto se llama? No, vías de transporte respiratorio, ¿cierto? Que son la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Y dentro de los pulmones, al final de los bronquiolos,
existen unas estructuras que se llaman alvéolos, ¿sí? Los alvéolos pulmonares, y ahí, en los alvéolos pulmonares, ocurre lo que se llama el intercambio gaseoso. Es en los alvéolos pulmonares el lugar en donde ocurre finalmente todo el proceso de intercambio de el oxígeno a la sangre. ¿Ya? Ese intercambio del oxígeno a la sangre y de que desde la sangre se intercambie el CO2 hacia los alvéolos, ¿cierto? Este intercambio, ¿cierto? Desde los alvéolos yo le paso oxígeno a la sangre y desde la sangre me pasa el CO2 a los alvéolos. Ese intercambio ocurre a nivel de estos saquitos que se llaman alvéolos pulmonares. Más adelante los veremos con muchísimo más detalle. ¿Mm? Bueno, las vías aéreas se dividen en dos, las vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores. Las vías aéreas superiores son estas que ustedes ven acá, que son la cavidad nasal, la faringe, que es esta parte de atrás, la laringe y la tráquea. ¿Ya? También podríamos incluir a la cavidad oral porque uno también puede respirar por la boca. Pero, ¿cuáles son algunas cosas que uno tiene que saber? Primero que nada, que las vías aéreas superiores tienen la función de entibiar, humedecer y limpiar el aire que ingresa del exterior. ¿Ya? O sea, cuando yo paso el aire que estoy respirando y lo paso a través de la nariz, porque por la nariz se respira, ¿ya? Para eso está hecha la nariz, ¿cierto? No para albergar moco ni soportar los lentes, ¿cierto? Sino que está hecho para respirar a través de eso, ¿cierto? Eh, eh, Justamente, exactamente, ese es el problema. El problema es que cuando uno no respira por la nariz y respira por la boca, pasan dos problemas. El primero lo acaba de decir Antonella, no se limpia el aire. ¿Ya? El aire entra sucio como está aquí afuera. Y lo otro que ocurre también, y que es bastante complicado, es que no se entibia ni tampoco se humedece. ¿Ya? eh, el aire cuando entra, cuando usted respira por la boca, entra frío, como está aquí afuera, y entra seco, como está aquí afuera, salvo que usted respire por la boca cuando está lloviendo. Sería como la única exclusión, ¿cierto? A esa humedad que se le tiene que ganar o que tiene que ganar el aire para que ingrese bien a través de las vías aéreas. Toda esa humedad, toda esa limpieza, toda eh, ese entibiar del aire no lo hace la boca, lo hace la nariz, ¿ya? Y específicamente lo hace la cavidad nasal, ¿ya? La cavidad nasal, eh, justamente porque efectivamente uno debería respirar, ¿cierto? Por la nariz y botar por la boca. ¿Por qué? Porque así está pensado este sistema. Está pensado para que usted respire por aquí, ingrese el aire por aquí y bote por acá. Por eso los profes de educación física, ¿cierto? Cada vez que ustedes hacen eh, ejercicios, dice respire por la nariz, bote por la boca. Porque eso es así, si esa es la lógica que tiene este sistema. Si usted ocupa la pura boca para respirar, no está ocupando el sistema como está pensado que ocurre. Eh, de hecho, por ejemplo, no sé, pues, mira, les doy un solo ejemplo. Yo me imagino que cuando ustedes duermen, más de alguno debe roncar. ¿Cierto? Más de alguno debe roncar, ¿cierto? Así, muy estrepitosamente, ¿cierto? Y probablemente los molesten, ¿cierto? O que roncan o cosas, o duermen con la boca abierta. Eso también pasa, no vamos a entrar en detalles todavía de por qué y cosas por el estilo, pero pueden dormir, ¿cierto? Con la boca abierta, con bastante indigno, ¿cierto? De dormir así. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando ustedes duermen con la boca abierta, quiere decir que están respirando por la boca. ¿Y cuál es el problema? El problema es que se respiran por la boca y cuando despiertan, ¿cómo tienen la boca? La boca la tienen sequísima, ¿cierto? De hecho, es bastante desagradable, ¿verdad? La sensación de tener la boca seca. Y ahí se dan cuenta de que es el aire que pasó por aquí el que les secó la boca. ¿Se fijan? Ese es, para que entiendan lo seco que está el aire de afuera. Ese es el que les secó la boca y generó, ¿cierto? Eh, todo ese proceso, ¿verdad?
de por qué, ¿cierto? La boca les queda como les queda cuando uno duerme, ¿cierto? Con la boca abierta. Uno debería dormir, eh, obviamente con la boca cerrada, ¿cierto? Y respirando en la nariz. Muchas veces, por ejemplo, las personas como yo, que sufrimos de alergia o rinitis o cosas por el estilo, en donde generalmente producimos demasiado moco aquí. Claro, nuestras vías aéreas superiores de cavidad nasal generalmente están tapadas con moco, ¿ya? O tienen mucha mucosidad, entonces es bajo el paso de aire a través de esto. Entonces el sistema, por así decirlo, por compensar, claro, respira a través de la boca, pero no, esto siempre debería ser por acá, ¿ya? Por la cavidad nasal. ¿Por qué? Porque resulta que por la cavidad nasal hay cosas que por la boca no hay. Y una de las cosas más importantes que hay en la cavidad nasal, que no hay en la boca, es estos pelitos que hay aquí, ¿cierto? Que esos pelitos, sobre todo las niñas, ¿cierto? Que yo sé que no es agradable, ¿cierto? Que se les salgan los pelos por la nariz. Ya, obviamente a nadie le gusta, ¿cierto? Y no es bonito, ¿cierto? Y no va a pinchar con ninguna persona, ¿cierto? Si les ven la champa de pelos, ¿verdad? Saliendo no, ¿cierto? Pero en teoría esos pelos no se deberían sacar, ¿ya? Porque esos pelos están ahí por algo, ¿ya? No están ahí porque quieren estar ahí. No, obvio que no. Esos pelos están ahí porque tienen una función. Y esos pelitos, que de partida no se llaman pelitos, se llaman vibrisas, ¿sí? Ese es el nombre que tienen, vibrisas, ¿sí? Tienen la función de ser una escoba, ¿ya? Esa es la función que tienen eso, las vibrisas, ¿sí? Ser una escoba, ¿sí? El barrer esta superficie. Es como, no sé si se han dado cuenta alguna vez, es como de repente a las puertas le ponen abajo en la zona donde rozan con el piso, les ponen así como una cosa con pelo, así como una escoba, ¿verdad? Justamente para que limpie la superficie. Bueno, esta cosa hace lo mismo. En esos pelos eh, ¿cuánto se llama? Logran atrapar muchas de las cosas que están aquí, ¿cierto? Y que no deberían entrar al sistema. Eh, Se logran quedar ahí atrapados dentro de esta masa de vibrisas, ¿verdad? Que más encima están pegajosas porque se genera moco, y para eso sirve el moco, ¿cierto? El moco sirve para atrapar cosas, por eso es pegajoso, ¿cierto? Para atrapar, para pegar, ¿cierto? Cosas que están presentes en el aire y evitar que esas cosas, ¿cierto? Logren entrar al sistema. ¿Me explico? Esa es la función finalmente que tiene la mucosidad. Entonces, claramente no es recomendable, de hecho, no lo haga, ¿cierto? Sacarse estos pelos de aquí. Claro, usted los puede cortar si quiere, ¿cierto? Para que no se salgan y no se vean feos, pero sacarlos así de como he visto en más de alguna oportunidad, eh, así con pinzas, ¿cierto? Tirándose los pelos, no, ya, no, porque por algo están ahí, ¿cierto? Ustedes tienen que pensar de manera biológica, o sea, si las cosas están ahí por algo, si no, no estarían. Entonces, así de tajante es esta cosa. ¿Me explico? Entonces, esa es la función principalmente que cumplen estas vibrisas acá, ¿ya? Así que si lo hacía, ojalá no lo haga, ¿ya? Nunca más. ¿Sí? Para que lo tenga ahí como un antecedente súper importante. Si lo hacía, no lo haga nunca más, ¿ya? Y si conoce a alguien que lo hace, dígale que no lo haga y explíquele por qué, ¿ya? Bueno, otra de las características importantes también que tiene la nariz, que no tiene la boca, es que tiene muchísima irrigación sanguínea. Y por tanto, como tiene muchísima irrigación sanguínea, la temperatura aquí adentro es muchísimo mayor. Por eso el aire se entibia cuando pasa por aquí. ¿Por qué? Porque como la temperatura aquí adentro es calientito, ¿verdad? Eh, el aire se entibia. Por ejemplo, no sé, pues si alguna vez dentro de su educación les ha tocado hacer educación física en la mañana, cuando hace frío, ¿cierto? Y ustedes respiran por la boca, duele la garganta. Pero si ustedes respiran por la nariz, se evita ese dolor. ¿Por qué? Porque el aire no entra frío como está aquí afuera,
sino que el aire se entibia acá, en todo este sector. Por eso también, cuando uno, ¿cierto?, se hace alguna herida en la nariz, sangra tanto, porque tiene muchísima irrigación sanguínea, tiene muchísimos vasos capilares por aquí. Entonces, cualquier cosa, ¿cierto? Uno se puede hacer tirar la nariz, no sé, de repente por mucha gente, ¿cierto? Por rascarse la nariz o cuestiones por el estilo, ¿cierto? Mete el dedo, se pasa a llevar con la uña y sangre, 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 ¿cierto? Justamente, ¿por qué? Porque tiene muchísima, ¿cierto?, irrigación sanguínea. Y otra de las características que tiene también es que acá, en el sector de la cavidad nasal, hay una conexión directa con el cerebro de unas neuronas que están acá, que son las neuronas quimiorreceptoras de los olores. ¿Ya? O sea, nosotros olemos eh, el olor de una comida, ¿cierto? Lo que sea, y estas neuronas que reciben los estímulos de olor, que están acá, proyectan directamente hacia un sector que se llama el bulbo olfatorio, en donde que es una parte del cerebro que está justo aquí arriba, en donde, ¿cierto?, se interpretan justamente todos los sabores, o sea, los olores, ¿cierto?, que uno está, ¿cierto?, entrando por acá, ¿ya? Bueno, eso lo veremos después cuando veamos sistema nervioso y vamos a ver los sentidos y cosas por el estilo, ¿ya? Por lo tanto, resumen ejecutivo: no respirar por la boca, respirar por la nariz. Ahora entienden por qué. No sacarse los pelos de la nariz, ¿verdad? No sacarse las vibrisas. No comerse los mocos, también es importante porque los mocos ya saben que lo que hacen, ¿cierto?, es acumular a través de ellos y a través de su consistencia pegajosa todas las partículas y cosas que hay aquí afuera, ¿cierto? Entonces, imagínense lo asqueroso que debe ser eso, ¿cierto? Eh, cuando boten el aire, bótenlo por la boca, porque esta es la entrada y esta es la salida, ¿ya? Esa es la lógica de esto: la entrada por la nariz y la salida a través de la boca, ¿ya? Los adenoides. Me acuerdo, pero no me acuerdo. Dame un minuto y me voy a acordar, ¿ya? Y si no te lo respondo, por favor, recuérdame, porque voy a estar pensando mientras tanto, pero no me acuerdo. Específicamente ahora no me acuerdo de la función, pero sé que me la sé. En estos momentos no, no me acuerdo, solo es eso. Eh, Bien, entonces, eh, ah, ya me acordé. Espérate, déjame acordar. Sé que son parte del sistema inmune innato. Eh, si no me equivoco, estaría mintiendo, no sería malo que lo pudiera incluso buscar en Google o algo por el estilo, pero si no me equivoco, los adenoides son algo parecido a la función que cumplen las tonsilas, las amígdalas, ¿no? Las estructuras de acá, que son básicamente una defensa innata, que están también presentes acá a nivel de la nariz, ¿ya? Básicamente eso, una eh, estructura del sistema inmune innato que nos protege, ¿cierto?, de, bueno, los distintos virus y bacterias que también ingresan por acá. Eso es lo que sé, no sé más en detalle, pero es más o menos esa es la idea de lo que son los adenoides. ¿Mm? Eh, Bien, luego, cuando nosotros, ¿cierto?, salimos desde la cavidad nasal, llegamos a la faringe. Ustedes bien saben, cuando hablamos de sistema digestivo, que la faringe era común entre la parte respiratoria y la parte digestiva, ¿verdad? Por eso uno se ahogaba, ¿cierto? Y hablábamos, ¿cierto?, de todos los problemas que pasaban, ¿cierto?, cuando uno se atragantaba, ¿verdad?, y no podía respirar. ¿Por qué? Porque esta parte es común. La faringe tiene dos partes: la faringe de la parte de la nariz, que se llama nasofaringe, y la faringe de la parte de la boca, que se llama orofaringe. ¿Ya? La orofaringe y la nasofaringe. Pero es la faringe como tal, ¿ya? Luego, ustedes saben que por la parte más de atrás, esto que estoy marcando sería el esófago. Entonces sería el esófago, que lleva la comida, ¿verdad?, hacia el sistema digestivo.
Y por adelante, ¿cierto? Tenemos nuestra entrada a la vía aérea a través de la laringe. ¿Ya? Esta es la entrada, ¿verdad? A la vía como tal que lleva el aire a los pulmones, que se llama la laringe. Pregunta, y pregunta para todos. Esa lo saben, y si no, no importa. ¿Qué hay en la laringe que sea especial, que ustedes conozcan, que existe en la laringe? ¿Qué estructura es la que está ahí presente en la laringe? No. Una estructura más sencilla que nos permite hacer algo que en este momento estoy haciendo. ¿Qué es lo que se encuentra en la laringe? Eso, ¿cierto? Las cuerdas vocales. Exactamente. Ahí están. Las cuerdas vocales. ¿Sí? Ahí están las famosas cuerdas vocales. ¿Sí? En la laringe. Ahí está el aparato de la fonación, que se llama. ¿Sí? El aparato de la fonación que nosotros tenemos. Eh, esto uno podría pensar, ¿no? Bueno, si alguien quiere estudiar fonoaudiología, tal vez, bueno, esta va a ser una de sus partes, ¿cierto? Que va a estudiar con muchísimo detalle. Ahora no lo vamos a ver con tanto detalle, pero sí que usted sepa que ahí están, ¿cierto? Presentes las cuerdas vocales. Pero una de las cosas que uno podría pensar, erróneamente lógico, pero como a uno le dicen, claro, si la voz sale desde acá, uno podría pensar que aquí uno habla, y no, ¿ya? Eh, el hablar, el general, articular el lenguaje es un proceso cerebral, ¿ya? Ocurre dentro del cerebro, en un área específica que se llama el área de Wernicke, ¿ya? Que es un área dentro del cerebro, más adelante lo vamos a ver, pero no es que uno hable, ¿cierto?, de aquí, y de que aquí como que salga, ¿cierto?, todo lo que digo. Esa área del cerebro es cierto que comanda esta parte y hace que, bueno, las cuerdas vocales, ¿cierto?, se muevan y vibren y hagan pasar aire a través de ellas y se pueden generar los fonetos. ¿Y qué son los fonetos? Las palabras, los sonidos, ¿cierto? De seguro, yo me imagino, quizá en alguna oportunidad, ¿cierto? El profesor de lenguaje quizás pueda saber también parte de esto de los fonetos y cosas por el estilo. Y también de saber, yo me imagino, de cómo finalmente el habla se estructura, ¿cierto? Para poder entender y generar un lenguaje. Ahora, eso es bien importante porque nosotros los humanos, es cierto que nosotros tenemos un lenguaje, es cierto que nos entendemos, cierto, incluso tenemos idiomas, pero hay otros organismos que no tienen un idioma como tal, pero sí emiten sonidos. Las aves, los otros mamíferos, ¿cierto? Y la función es bien parecida. Pasan aire a través de la laringe, y la laringe, que donde está ¿cuánto se llama? Las cuerdas vocales, ¿verdad? Vibran, y eso genera, ¿cierto? El sonido, ¿cierto? El cantar de los pajaritos, ¿cierto? Eh, bueno, y todos los sonidos que hacen los animales, ¿verdad? Eh, Distintos que hay. ¿Mm? Eh, eh, ¿Qué más? Ah, la parte de acá. No, esta parte de acá, la manzana, si uno le llama, claro, este hueso que hay acá, que se llama el hueso hieloide, eh, es parte de la laringe, sí. Claro, y en parte ayuda a lo que es la resonancia de este lugar. Vale decir que se amplifiquen, por así decir, los sonidos. Como eso es duro, ¿cierto? Estimula la resonancia de este lugar. Y que finalmente la frecuencia con la cual salen los sonidos desde acá sea mayor. De hecho, si ustedes se tocan su garganta en este momento y ponen no se aprietan, sino que se ponen el dedo sobre ella, vibra. Entonces, esas vibraciones, ¿cierto? Y ustedes pueden estar jugando, ¿cierto? Desde sonidos muy agudos hasta sonidos así muy graves, ¿cierto? Eh, Se van a dar cuenta de que la vibración que ocurre es distinta, ¿ya? Hay vibraciones muchísimo más fuertes cuando uno hace sonidos agudos y vibraciones muchísimo menos frecuentes que cuando uno hace sonidos graves. Eh,
bueno, son un montón de cosas, la verdad. Yo no soy muy experto con respecto a eso de cómo finalmente se genera la fonación y todo lo demás. Yo conozco así como lo básico de todo esto. No conozco el detalle como tal, pero sí conozco, ¿cierto?, cómo funciona, cómo se mueve por aquí el aire y estimula, ¿cierto?, la resonancia y la generación, ¿cierto?, de los fonetos, ¿cierto?, que son los distintos sonidos que se emiten y que uno puede o sea, emitir a través de acá. ¿Ya? Acá, de acá sale también que unas personas sean más afinadas cuando cantan y otras definitivamente no, ¿cierto? Que pasa, ¿cierto? Que si ustedes se dan cuenta, no todo el mundo tiene la característica de poder cantar bien. Ya uno puede tener muchas ganas, ¿cierto? De participar, así se la sabe canta y cosas por el estilo, pero puede dar pena, ¿cierto? Porque canta, pero pésimo. Y la verdad de las cosas es que esto, bueno, eso de cantar, ¿cierto? Eh, tiene, tiene, tiene que ver con esto, ya tiene que ver con cómo pasa el aire y el desarrollo finalmente de estas cuerdas vocales. O sea, no sé, pues si ustedes alguna vez han visto, no sé, pues una soprano, ¿cierto? De la ópera, ¿cierto? Que cantan a unas frecuencias increíbles y uno se le llegan a parar los pelos, ¿cierto? De, cuando de repente hacen unas notas extremadamente agudas, o barítonos, que son los hombres que muy abajo, ¿verdad? O, sí, muy grave su voz, eh, tiene que ver con esto, tiene que ver con el grosor de estas cuerdas vocales bueno, todo eso. Y aunque, ¿cuánto se llama? Dania diga que es su sueño frustrado, ¿cierto? Eh, Te tengo una buena noticia y es que eso es entrenable, ¿ya? Uno puede entrenarlo. Y en teoría, todos podemos cantar, ¿ya? En teoría todos podemos ser muy afinados. El punto es que eso hay que entrenarlo. A algunos les cuesta más porque definitivamente son como más difíciles esto de entrenar, pero a otros les cuesta un poco menos, pero se puede aprender, ¿ya? Así como aprendiste a tocar guitarra o aprendiste a andar en bicicleta, uno también puede aprender a cantar, ¿sí? Y todo el mundo, a lo mejor no va a ser la persona más afinada del mundo, pero sí va a poder hacerlo sin dar pena. No sé si decirlo así como, como, de manera caricaturesca, pero, pero sí se puede, ¿ya? Es entrenable. ¿Sí? Todo esto, estos procesos son entrenables. ¿Y por qué? Porque tiene que ver mucho, por ejemplo, con la respiración. ¿Sí? El cantar no es llegar y pescar un micrófono y poner, no, ¿ya? El cantar, ¿cierto? Tiene que ver con procesos de respiración y cosas. Yo no soy profe de música, tampoco sé cantar muy bien. Canto, pero tampoco es una cuestión así increíble, pero tiene que ver muchísimo, ¿cierto?, con los procesos de respiración y cosas por el estilo. De hecho, sí, por ese motivo, alguno de ustedes quiera ser profesor alguna vez, esto también, o sea, si ustedes, mira, yo les cuento lo siguiente, yo estoy de las 9 de la mañana haciendo clases y hablando a través de esta cosa. Si yo no supiera respirar bien y yo no supiera cuidar mi voz, ya la segunda clase no tendría voz. Y fíjense que ahora todavía tengo. Y me queda otra clase más y después me queda otra más. Entonces, y tengo voz. Claro, termino muerto, si lo único que quiero es dormir, pero mi voz todavía aguanta. Pero claro, cuando yo partí siendo profesor, claro, yo hacía una clase, ya hacía aquí 90 minutos de clase y ya al ratito ya no tenía voz. Pero eso pasa, ¿cierto? Porque uno no respira bien, ¿cierto? Pero es materia de costumbre, ¿cierto? Nuestras cuerdas vocales se pueden entrenar, ¿ya? Bueno, entonces tenemos nuestras cuerdas vocales aquí en la laringe y finalmente después tenemos, ¿cierto?, nuestra tráquea, ¿cierto? Que es la vía que nos conduce en dirección a los pulmones, ¿cierto? El aire en dirección a los pulmones. Luego tenemos nuestras estructuras anatómicas más inferiores, que sería nuestra tráquea, ¿verdad? Tráquea. Llegamos a este huesito que está acá, que se llama esternón, ¿ya? Es el nombre que tiene esa estructura de ahí, ¿sí? Y
entra, ¿cierto?, a los dos pulmones, ¿cierto? Pulmón derecho y pulmón izquierdo. Eh, Algo bien interesante que uno podría pensar, y que yo me equivoqué, ya, perdón, esto no es hueso, esto es cartílago, ¿ya? Es un cartílago duro. El cartílago este de la tráquea es cartílago, no es hueso. Es duro, sí, pero, pero, pero es cartilaginoso. Y además hay una capa muscular que hace que esta vía, ¿cierto?, se pueda contraer y dilatar. O sea, que esta vía sea más chiquitita o más grande. Y eso va a depender obviamente de las necesidades de aire que usted requiera. Por ejemplo, no sé, pues si usted está sentado en este momento, no requiere la misma cantidad de paso de aire que si usted estuviera corriendo en un partido de fútbol o de handball o de lo que sea. ¿Me explico? No, va a depender de las necesidades, de los requerimientos que su cuerpo necesite de oxígeno, si esto se dilata o esto se contrae. ¿Ya? Por ejemplo, en estos momentos nuestras tráqueas debería estar bastante más contraída que, por ejemplo, si nos pusiéramos a jugar tenis. Bueno, yo no sé jugar tenis, pero si nos pusiéramos a jugar fútbol o a hacer actividad física, no sé, a correr, a jugar, a lo que sea. ¿Ya? Esa es la idea. Por otro lado, tenemos los pulmones. ¿Ya? Y los pulmones tienen bueno, la característica anatómica de los pulmones es que los pulmones tienen tres partes, estas se llaman lobulillos, ¿ya? Lobulillos. Y tienen tres lobulillos, ¿ya? Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Pero internamente a los pulmones, nosotros tenemos los bronquios, ¿sí? Los bronquios, y las ramificaciones de esos bronquios se llaman bronquiolos. Entonces, dentro de los pulmones, nosotros tenemos los bronquios y las ramificaciones de esos bronquios se llaman bronquiolos. Pregunta, ¿alguien aquí presente ha tenido bronquitis o esta enfermedad, la bronquitis obstructiva? Ya, ¿cierto? Ya. Pregunta, para todos los que me han dicho que sí. ¿Qué pasa cuando uno tiene bronquitis? ¿Cuál es el síntoma de cuando uno tiene bronquitis? ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que a una persona le pasa de esto cuando tiene bronquitis? Sobre todo bronquitis obstructiva. ¿Cuál es se dificulta muchísimo la respiración? Exacto. Pero eh, tos, ¿cierto? Y estos se obstruyen evidentemente las vías respiratorias, pero ya, ok. ¿Y con qué se obstruyen? Esa es mi pregunta. Se inflaman, efectivamente, pero se inflaman con mucosidad, con flema, exactamente. Bueno, la flema es la mucosidad. El punto es lo siguiente. Muy bien. El punto es lo siguiente, que resulta que bronquios, bronquiolos, la tráquea también, y bueno, todas las vías aéreas superiores o todas las vías aéreas de conducción del aire hacia acá, todas, todas, sin excepción, secretan moco. O sea, uno podría pensar que el moco solamente se secreta en la nariz. Y no, pues, ¿ya? Esto se secreta en todo el tracto respiratorio que lleva el aire hacia los pulmones. Entonces, cuando usted tiene bronquitis, ¿cierto? Se dificulta la respiración porque esto se llena de moco. Por así decirlo, se tapan los bronquios, se tapan los bronquiolos con moco, ¿ya? Se tapan de mucosidad. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay demasiada mucosidad, el aire no entra. Entonces se dificulta la respiración, ¿cierto? Se dificulta la respiración y ¿qué pasa? Que el aire tiene que llegar hasta la punta de estos bronquiolos porque ahí está el lugar donde se intercambia el gas, los gases, ¿verdad? Que son los alveolos. Si el aire no llega a los alveolos, usted no respira. Así de sencillo. Si el aire no llega a los alveolos, usted no respira, porque no puede hacer el intercambio gaseoso. Si eso es lo importante de este proceso. O sea, es cierto que el aire tiene que llegar, tiene que pasar por aquí, ¿cierto? Ya, bacán. Pero finalmente el aire tiene que llegar a los alveolos. Ese es el objetivo. Si el aire no llega a los alveolos, todo lo demás, maní, no sirvió. Porque lo que importa es que el aire llegue a los alveolos. Entonces, si yo tapo los bronquios, tapo los bronquiolos con flema, con mucosidad, el aire no llega o le cuesta más llegar. Y por eso, ¿cierto? Se producen las dificultades respiratorias.
¿Se fijan? Y por eso tienen que tomar bisolbón y cuestiones, ¿cierto? Que disuelven justamente la flema. Eso es lo que hacen. Estos remedios, estas cosas que uno toma, ¿cierto? Lo que hacen es inhibir la producción de mucosidad. ¿Ya? Hay unas células que se llaman... eso es lo que hacen esos remedios, ¿verdad? Eh, sí, lo que pasa es que cuando uno hace ejercicio, eh, claro, puede estimular la liberación de esta mucosidad. Por ejemplo, no sé si alguna vez, ya cuando es mucho igual, espero que no, pero no sé si alguna vez los nebulizaron. Ese problema, o sea, ese tratamiento que se hace de nebulización. ¿Qué es la nebulización? Es ponerles oxígeno a alta presión para, por así decirlo, con presión entrar oxígeno acá. ¿Ya? Eso también ocurre cuando de verdad esto está demasiado tapado, ¿cierto? Eh, y hay que tratar. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo no puedo llegar y abrir los pulmones y, por así decirlo, sacar ese moco. No puedo. ¿Ya? Ese es el grave problema. El problema es que yo tengo que sacar ese moco sin tocar esto. ¿Por qué? Porque sería súper fácil, ¿cierto? Así, ya dése vuelta. Pesco un bisturí, ¿verdad? Abro el pulmón, saco el moco, suturo, ¿cierto? Cierro y felices todos. ¿Cuál es el problema? El problema es que los pulmones son como un globo. ¿Ya? Son literalmente un globo. Un globo de cumpleaños, ¿cierto? Un globo. Si yo hago tira al globo, le hago un tajo al globo, después por más que lo quiera inflar, no lo puedo inflar, porque se me escapa el aire. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que como los pulmones son como un globo, si yo los tajeo, ¿cierto? Le hago un hoyo a este globo, el aire se me va, po. Y yo, por más que lo quiera inflar, no puedo. ¿Y qué pasa? Que los pulmones, cuando usted los daña, por ejemplo, por ese motivo les hace un hoyo a usted un pulmón, ya hablaremos de eso, eh, en qué oportunidad podría pasar, pero si usted llega a dañar un pulmón, le hace un hoyo, ¿cierto? Lo atraviesa, le hace un hoyo, una agujera al pulmón, los pulmones hacen lo mismo que un globo cuando se desinfla, se colapsan, se les va el aire y se aprietan. ¿Cuál es el problema? Que cuando se aprietan, no hay manera de volverlos a inflar. ¿Y qué pasa? Que si no hay manera de volverlos a inflar, no funcionan. Porque si esto se colapsa, se aprietan, ¿cierto? Como cuando un globo se desinfla, se van y se aprieta el globo. Pasa exactamente lo mismo en el pulmón. El pulmón se aprieta, se aprieta y se va todo el aire. El punto es que si ese pulmón está dañado, porque tiene un hoyo, tiene alguna filtración, yo por más que sople el globo, no se vuelve a inflar, porque tiene un escape de aire. ¿Y qué pasa si los pulmones se colapsan? Si los pulmones se colapsan, dejan de funcionar. Y si dejan de funcionar, uno no respira y uno se puede morir. ¿En qué momento a usted se le podría generar un daño en un pulmón? Bueno, bueno, y esa es una de las razones por las cuales, ¿cierto? Los pulmones están tan protegidos. Están dentro del tórax, ¿cierto? Y están bien protegidos por huesos por todos lados, ¿ya? ¿Cómo se arregla eso? No hay mucho arreglo. Lo único que hay que tratar de hacer, ¿cierto? En ese momento, y eso tiene un nombre que usted, yo creo, me imagino alguna vez lo deben haber escuchado. eh, claro, se puede hacer un trasplante. Sí, sí se puede hacer un trasplante. El punto es que con un solo pulmón, ¿sí? Con un solo pulmón es súper poco viable vivir. Se puede, sí, sí se puede, pero hay que intentar de que no, ¿ya? Porque es muy poco posible el sobrevivir con un solo pulmón. Hay que hacer un trasplante, como dicen ustedes, que no es mentira, sí, eso es lo que hay que hacer, pero claro, estamos en Chile y encontrar un donante, ¿cierto? Y más de pulmón, ¿cierto? Es como medio difícil, ¿cierto? Y más saber todos los problemas que tiene cuando hablamos, ¿cierto? De los trasplantes, ¿cierto? Es muy probable que las personas se mueran. Eso es lo que pasa. ¿Cómo se llama? Cuando ustedes rompen un pulmón, eso se llama neumotórax. No sé si alguna vez no han escuchado ese problema, ¿cierto?
que les ocurre un neumotórax. Por ejemplo, perdón el ejemplo, pero para que entiendan, ¿cierto? De repente en las cárceles, cuando hay peleas, ¿cierto? Entre bandos, entre personas adentro, se estoquean, ¿cierto? Tienen estas, ¿cuánto se llama? Estas puntas, ¿cierto? Así como medias, como, casi como espadas que ocupan, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que de repente uno puede tocar a una persona, la puede apuñalar, ¿cierto? Por la espalda. ¿Y qué pasa? Que si yo apuñalo a una persona por la espalda y le hago tiro un pulmón, la mato al tiro. Eso es lo que va a pasar. O sea, si usted quiere matar a alguien, ¿cierto? No, no, ¿cierto? No, eso sí que no, pero eso es lo que pasa, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Si usted le llega a hacer tiro un pulmón, claro, obviamente se llena de sangre, pero una de las cosas que ocurre, aparte de lo que dices tú, es que se colapsan, se cierran. Es como cuando yo reviento un globo, el globo se colapsa, se cierra, se desinfla. Con el pulmón pasa exactamente lo mismo, el aire se le va y el pulmón se cierra. ¿Cuál es el problema? Que no hay manera de volverlo a abrir. ¿Me explico? Entonces, y si no se abre, no funciona. Ese es el grave problema. Eh, claro, queda colapsado y no puede volver a abrirse, ¿cierto? Queda chiquitito, ¿verdad? Y no puede volver a abrirse a como está acá, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que si a usted se le va el aire de un pulmón por una filtración, por algo que pasó, ¿cierto? Como les contaba, ¿cierto? Apuñaló a una persona, ¿cierto? Por eso las personas cuando las apuñalan por la espalda se mueren, y se mueren al tiro. ¿Se fijan? Y es una muerte horrible porque aparte del dolor no pueden respirar. ¿Se fijan? Entonces saben que se están muriendo, que no les llega el aire, que no pueden y se mueren. O sea, imagínense horrible que debe ser eso de, de sufrir tanto ese dolor, ¿cierto? Y el saber que te vas a morir, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, obviamente hay cosas no tan crueles, ¿verdad? Como el matar a alguien, como les estoy diciendo, ¿cierto? En estos momentos, sino que también puede pasar, por ejemplo, en un accidente automovilístico. Ha pasado en más de alguna oportunidad, que aquí están las costillas, protegiendo los pulmones. Pero ¿qué pasa? Que de repente un golpe, algo por el estilo, se quiebra una costilla y la costilla, ¡pum!, se va para adentro y perfora un pulmón. ¿Qué pasa? Lo mismo. El pulmón se colapsa y la persona se muere. ¿Se fijan? Entonces, ese es el grave problema de estos globitos que tenemos, que tenemos aquí adentro. ¿Se fijan? Entonces, obviamente hay que tener muchísimo cuidado, ¿cierto? Esto es como Mil maneras de morir, ¿cierto? No sé si alguna vez han visto ese programa, pero muy entretenido por lo demás. Eh, eh, de cuidar, ¿verdad?, nuestros pulmones y básicamente no exponerse a situaciones de riesgo innecesarias, ¿verdad? Para evitar que esto pase. Si su vida marcha normal, esto nunca va a pasar. Pero claro, uno nunca está libre de cualquier cosa que podría pasarse todo y bueno, obviamente esperar que eso no ocurra nunca, ¿ya? Algo bien importante que no se los había dicho, que eso es fundamental y no se los había dicho, es que para mantener a los pulmones abiertos, ¿ya? Para mantener a los pulmones abiertos toda la vida, ¿sí? Porque esto dura toda la vida, si los pulmones se cierran, usted se muere. Para mantener a los pulmones abiertos, existe así como una tela, que es en realidad un tejido, pero muy, muy, muy fino, que se llama pleura. Ese tejido mantiene la forma y la apertura de los pulmones. La pleura, por así decirlo, recubre a los pulmones. Está por fuera y ese tejido es el que los mantiene ahí firmes, abiertos. Si usted perfora la pleura, por así decirlo, el pulmón se suelta de la pleura y se desinfla. ¿Me explico? Esa es la idea de la pleura, mantener, por así decirlo, pongan una imagen caricaturesca, así como que la pleura tuviera manitos y mantiene, ¿cierto?, firme a los pulmones ahí, abiertos. Pero si usted secciona la pleura, la rompe, hace que estas manitos suelten los pulmones se colapsan. Y pasa lo que les pasa, lo que les acabo de contar. ¿Se fijan? Eh,
Sí, a los fumadores lo que se les deteriora son los alvéolos, claro, acá adentro. No, a los fumadores, el tamaño de los pulmones en realidad no les cambia nada. El problema de los fumadores es acá adentro. Y la próxima semana lo vamos a detallar con mucho más cuidado aquí. ¿Qué les quería contar? Y con esto termino, para aprovechar los últimos minutos de clase que me quedan. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de el corazón? Y yo les decía que cuando ustedes estaban dentro de la guata de su mamá, ustedes no respiraban con los pulmones, porque respiraban a través del cordón umbilical, ¿verdad? Y en realidad respiraban a través de la placenta, ¿cierto? ¿Se acuerdan, no? Que yo les había dicho, y de hecho teníamos un hoyo en el corazón, ¿verdad? Que era el foramen oval, ¿cierto? Que hacía que nuestra circulación no pasara a través de los pulmones, porque en realidad los pulmones no servían en ese momento. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando ustedes están en la guata de su mamá, bueno, ya ustedes estuvieron hace mucho tiempo en la guatita de su mamá, pero hace menos tiempo que yo, eh, cuando ustedes estaban ahí, ¿sí? Sus pulmones estaban colapsados, sus pulmones estaban cerrados, estaban sin aire, porque no les había llegado aire ahí, nunca. Entonces estaban cerraditos, el globo estaba sin inflar. Estaba como cuando viene en la bolsa, así el globo, ¿verdad? Cuando uno compra una bolsa de globos, ¿verdad? Y vienen todos así como guangos, ¿cierto? Sin aire adentro, así estaban los pulmones, ¿ya? De fábrica, exactamente. Y aparte, los pulmones estaban llenos de líquido. En ese poco estaban así colapsados, pero estaban también llenos de líquido. ¿Por qué? Porque usted adentro de la guata de su mamá está en un medio líquido, está en ahí, el líquido amniótico, que es lo que está adentro. Ya, pues, resulta que cuando usted nace, al momento, y hablando del momento de nacer, ¿ya? El momento de que usted sale de la guatita de su mamá, le cortan el cordón umbilical y por primera vez respira aire del exterior, en ese momento yo le contaba, a nivel del corazón, el foramen oval se cierra, ¿cierto? Se cerraba este foramen oval para hacer que la circulación se vaya justamente hasta acá, hasta los pulmones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted sale de la guata de su mamá, respira por primera vez aire, pero respira por la nariz, por primera vez aire, pega el primer soplido, por así decirlo, de aire. ¿Qué pasa? Que cuando usted pega esa primera respirada de aire, esto por primera vez se llena de aire y esa primera vez que le llega aire a los pulmones hace que estos pulmones se inflen. Y cuando esos pulmones se inflan, la pleura, que ya estaba formada, comienza a funcionar y nunca más los pulmones se vuelven a cerrar. O sea, la primera respiración que usted hace es la respiración que abre a sus pulmones para toda su vida. ¿Sí? La primera respiración que usted hace a través de la nariz y de aire del exterior, ¿verdad? Es la primera respiración que necesitan los pulmones para abrirse. Lo que estoy haciendo yo es llenar con aire el globo, ¿cierto? Estoy soplando, lleno con aire el globo y de esa manera abro los pulmones, ¿cierto? Eh, claro, sería genial, ¿cierto? Poder acordarse de todo eso, pero no se puede. Eh, Se abren, ¿cierto? Los pulmones por primera vez y esa apertura de los pulmones por primera vez es la apertura que hasta el día de hoy ustedes tienen ahí, sus pulmones funcionando. ¿Se fijan? Fue de esa vez que, la primera vez que respiraron aire, esa vez es la vez que abrieron por única y última vez, por primera y última vez, ¿cierto? Sus pulmones, esperando que nunca se cierren, ¿cierto? Por procesos tan traumáticos como un apuñalamiento o cosas por el estilo, ¿cierto? Que podrían hacer que sus pulmones, por a ese motivo, ¿cierto? Colapsaran, ¿cierto? Entonces, sus pulmones se mantienen de esa manera, abiertos, el resto de su vida, justamente porque eso es lo que su primera respiración, ¿verdad? Cuando usted nació, permitió eso, ¿cierto? Permitió que la pleura, que ya estaba formada, ¿cierto? Eh, Tomara su función de mantener, ¿cierto? Abierto a los pulmones el resto de su vida. ¿Sí? Bien, pues, por último, solo para terminar y adelantar un poquito la materia que quiero ver la siguiente clase, el final de los bronquiolos terminan en estas cosas que parecen como racimos de uva, ¿cierto? Así como unas cosas bien extrañas. Y estos saquitos, estas cositas que usted ve, se llaman alveolos.
En este lugar, en los alvéolos pulmonares, que son millones de alvéolos pulmonares, no es uno solo, sino que son millones, es donde ocurre el intercambio de gases. Aquí es donde ocurre el proceso de intercambio gaseoso. Y ese proceso de intercambio gaseoso se llama hematosis. ¿Sí? Ese es el nombre que tiene, hematosis. Acá ocurre el proceso de que desde la sangre se pase a los alvéolos el CO2 y desde los alvéolos se pase a la sangre el oxígeno. O sea, este intercambio de CO2 por oxígeno con la sangre, ¿cierto? Ese intercambio ocurre aquí. Ahora, ¿cómo ocurre ese intercambio? Eso lo veremos la próxima clase, ¿cierto? Pero sí me interesa, ¿cierto? Que ustedes sepan que esa es la función principal que cumplen estas estructuras pulmonares, ¿cierto? Los alvéolos. El intercambio de gases, que esto se llama hematosis, ¿ya? Cada pulmón, fíjense, está formado o tiene millones, casi 750 millones ¿cuánto se llama? De sacos alveolares o alvéolos, ¿cierto? Que son un montón. Y ese es el lugar en donde ocurre, ¿cierto? Todo el intercambio. ¿Cómo ocurre el intercambio? El intercambio ocurre porque justamente en los alvéolos hay capilares. Y acuérdense que los capilares son los vasos de intercambio. Entonces, en ese lugar, ¿cierto? Ocurre el intercambio de gases porque aquí existe una tremenda red capilar en cada uno de estos alvéolos, ¿cierto? Existe una tremenda red de capilares en donde ocurre, ¿cierto? Este intercambio, ¿cierto? De gases entre la sangre y los alvéolos, ¿ya? Entre de oxígeno y de dióxido de carbono. ¿Mm? Bien, pues, eso por la clase de hoy día.